como no se acerque el micrófono no le vamos a escuchar. Cójalo usted sin miedo, eso, que no muerde. A ver. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Encantado de estar aquí. Tenemos también a Paca Hermosilla, buenos días. Buenos días. Buenos días. Un placer. Gracias. Y tenemos a Mariano de Pedro Serrano, que es el que más vemos habitualmente. Muy buenos días. El año pasado Por eso. el que viene. Claro que sí. Buenos días, buenos días. Buenos días. Decíamos que ha pasado un año, que pasa volando, pero es muy buena señal que estamos aquí Sí. de nuevo, con unas jornadas de nuevo interesantísimas. Sí, sobre todo unas jornadas que apuestan por el futuro, aunque yo no sé si solamente apuestan por el futuro unos pocos o vamos a apostar todos, porque es una educación para el siglo XXI. El año pasado también nos pudimos escuchar aquí pues ponencias muy interesantes, muy novedosas, para este año que, porque además se abren hoy. Para este año que... Vamos a contar Mariano, un poco, a recordar un vamos a contar poco poquito. eso, si acaso el sentido de por qué se vuelven a organizar estas cuartas jornadas de educación. Bueno, se vuelven a realizar pues porque, como bien dice el título, son unas jornadas miradas, con las miradas desde las ciencias y las artes. Es decir, para explicar la educación, que es el reflejo de la sociedad y la sociedad va cambiando, esos cambios hay que ver cómo se incorporan al sistema educativo. Por consiguiente, como la sociedad está cambiando constantemente, la educación hay que reflexionar todos los días sobre ella. Miradas. La educación es un tema muy complejo. Entonces, requiere distintas posiciones para poder entender lo que es la educación, cómo transformarla para que así se transforme la sociedad. Por tanto, es algo que no debemos de parar de reflexionar sobre ella para ver de qué manera se reforma, y se aplica luego a la propia sociedad, que es también cambiante. Por lo tanto, una reflexión profunda y además muy ambiciosa en torno a todo el mundo educativo, que organiza una comisión organizadora, por cierto, que podemos explicar un poco, bueno, pues tanto Enrique como Mariano de Pedro como Paca, bueno, sois todos maestros, por decirlo, ¿no? Educadores. Sí, la mayoría educadores. Y además un poquito de toda la región de Murcia. O sea, en cada, se puede decir que la jornada, el sentido que también tiene que no sea solamente una cosa de la capital, sino de la región. Entonces, en cada localidad hay un grupito de maestros que organizan conjuntamente con los ayuntamientos y con las concejalías de educación y cultura, pues un poco las jornadas, porque nosotros no tenemos ni un duro. Y entonces estamos un poco siempre pidiendo, pues somos un poco de una puerta a otra, a ver cómo quieren colaborar y cooperar con nosotros para que se puedan llevar a cabo. ¿En cuántos profesores estáis o cuántos miembros formáis parte de la comisión organizadora de las jornadas? El total, el grande, yo no sé si somos unos 40... Por Sí, ahí, sí. Somos, el número exacto no. Bueno, muchos. Sí. Lo que pasa es que no nos vemos todos nada más que en los plenos, por decirlo así. Luego tenéis comisiones, ¿no? Exacto. Claro, hay las de cada pueblo y luego por temas también. Y de protocolo, hay una serie, una organización, si no sería imposible. Lo que sí que somos es todos prácticamente jubilados y personas que han tenido la inquietud de la innovación en la educación cuando estábamos en activo. Y Pero no la hemos perdido. eso está muy bien. No la hemos perdido. Eso está muy bien. Hemos hablado en más de una ocasión con vosotros y la verdad es que la sensación es, bueno, esto es gente toda jubilada que sigue luchando por la educación y por una educación que se acomode, como decía Mariano de Pedro, que se acomode a los tiempos y que tenga desde distintos puntos de vista pues que se pueda ajustar a lo que está viviendo y a lo que es el mundo actual. Pero esa misma inquietud existe entre los profesores que están dando clases, que están en activo. Bueno, eso
siempre ha habido No es como el valor en la mili que un se supone. grupo que es innovador, otros que se dejan llevar y otros que no, que lo que quieren es mantener el statu quo o Ya. no preocuparse. Eso toda la vida. Y no va a cambiar porque estemos en el 2018. Por lo tanto, lo que hacemos es plantearle, sobre todo a los grupos que quieren cambiar, pues algunas líneas de trabajo para que puedan organizarse y seguir adelante. Claro, porque a lo mejor el día a día y el trabajo en las aulas y les hace perder un poco esa perspectiva, ¿no? Y hay que pararse, y esta es una oportunidad fantástica para eso, para reflexionar, para ver qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y sobre todo en la escuela pública, Sí. ¿eh? Sí, sí. Que estamos hablando de los centros públicos. Sí, Una de las partes que tiene la jornada pues son unas jornadas de profesores. Y en esas jornadas de profesores van a ser profesores de la región los que van a compartir con el resto de los compañeros experiencias novedosas. O sea, porque estamos muy lejanos de una metodología activa que se implique en los críos. O sea, es algo que tiene que cambiar. Entonces, claro, es cierto que los profesores están muy agobiados por todos los estándares, y entonces hay mucho papeleo y poco tiempo real para lo que es la educación. Y un poco también lo que nosotros reivindicamos. Claro, O sea, porque además el sistema ha cambiado. Quiero decir, antes a un niño le podías contar un cuento, eso le interesaba más. Ahora tienes que contarle un cuento seguramente con imágenes o con, no sé, estoy diciendo una cosa por decir, pero seguramente no tengo ni idea. Pero quiero decir que seguramente ha cambiado el sistema de comunicación entre el profesorado y el alumno. Porque los niños responden también a otras alertas y a otros estímulos. pero no están en contradicción. Ah, vale. Porque la tradición oral, esa será una tradición que desde la cuna y desde mayores sigue existiendo y tiene valor. Y en nuestras jornadas tiene un punto importante. Las técnicas nuevas, todo lo que se llama, todas las nuevas tecnologías también tienen su lugar, pero la cuestión es cómo las usamos y a servicio de quién están, de todos o solamente de aquellos que realmente tienen los recursos, que es otro planteamiento que hay ahora mismo con todos los medios nuevos tecnológicos. O sea, que son muchas cosas las que hay que cambiar. hay que cambiar, y sobre todo que el alumno realmente sea el centro. Eso, por ejemplo, ahora se habla mucho del sistema danés. ¡Ay, el sistema danés es estupendo! ¿Nosotros estamos muy lejos de ese sistema o el sistema danés está supervalorado o qué? Bueno, lo de los A ver, sistemas, sí. hablas del danés, antes fue el finlandés. Sí, también, sí, bueno, Bien. los nórdicos en general. Todas estas cosas hay que verlas en su contexto. Y el contexto es un contexto cultural, familiar, y no es trasvasable tan fácilmente. Porque los chicos que están mucho tiempo en su casa y atendidos y tal, no es lo mismo que en otros sitios que están más en la calle. Y eso pasa aquí. Y hay diferencias entre el norte y el sur en España. Es decir, que no solo hay que irse allí. El sistema, lo que pasa es que atender las necesidades de los niños, has dicho tú, de que les puedan contar un cuento, de que puedan tener menos prisas, de que no haya tantos contenidos. Aquí pasa que cada vez que se hace una reforma se meten más contenidos, y cuando compruebas la diferencia entre el norte y el sur de Europa, es que no hay tantos contenidos, es que no es real que todo eso se aprenda, se pasa por ello, se explica, se hacen exámenes y se olvida. No se puede aprender y comprender bien. Entonces, algunos alumnos, porque su naturaleza le da de sí, o porque le ayudan mucho en su entorno, van muy bien. Y los otros se nos van quedando atrás. Entonces, nosotros también queremos introducir el tema de la igualdad de oportunidades. Ahora mismo, nos decía el otro día un profesor de la universidad que organiza cuestiones de nuevas tecnologías, que se extrañaba de que algunos fines de semana que hacen cosas de robótica
van casi todos centros privados o concertados y pocos públicos. ¿Qué pasa? Pues pasa que eso hay que pagarlo. Y hay quien tiene dinero y hace cosas, aunque sea en actividades extraescolares, que no está incluido en el currículum, pero da la impresión de que hay 30 de concertados o privados y uno público. ¿Por qué? Porque solo se ha encontrado una asociación de padres que ponga dinero para esa actividad. Claro. Eso abre la brecha y siempre estamos abriendo brechas. El tema de la música y las ciencias, ¿por qué lo hemos introducido? Pues reivindicando que eso tiene que estar en el currículum, porque la música casi desaparece. La plástica no existe en cuarto, quinto, sexto de primaria. No existe como un rato obligatorio. Dicen, no, hágalo usted en el resto de asignaturas. Eso se queda diluido, y salvo que algún profesor diga, bueno, voy a hacer matemáticas y plástica. Al final hay tantos contenidos de matemáticas que es imposible, que es mentira. ¿Y cómo puede ser que no haya plástica, expresión plástica, en el currículum de primaria? Pues por eso nosotros decimos, mirada desde las artes. Las artes son importantes y tiene que haberlo. Y lo mismo con las ciencias. Con las ciencias, claro. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del contenido de las jornadas. Porque la verdad es que resulta muy interesante. Por ejemplo, hoy se hace la conferencia inaugural con el profesor Salvador Martínez Pérez, un investigador, es el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y va a hablar el cerebro, mi yo y mis recuerdos del futuro. Y la felicidad, desde luego el título es apasionante, sí. El título es apasionante. Pero es que luego también va a haber pues, una narración oral el jueves del complejo de Edipo, o una mesa redonda sobre el papel educativo de la filosofía, las ciencias y las artes. Es decir, que se abordan temas, lo que pasa es que son temas muy amplios. Y este año también, bueno, introducimos de una manera muy especial todo lo relacionado con el clima, con el medio ambiente, con la tierra. Hay aquí 2 conferencias en Murcia, en la ciudad de Murcia, también lo hay en las ciudades y municipios de la región. Sí. Hay, en cuanto a temas de enseñanza pública, hay 5 o 6 conferencias también, y luego 3 conferencias sobre la mujer y la educación, y luego de narración y música hay también dos sesiones relacionadas con la danza, con la música, por la importancia que ha dicho antes Enrique que tiene estos temas en la educación. Iremos nosotros, si os parece, recordando, porque sí. El programa es amplísimo. ¿Cuántas actividades tiene? A ver, ¿habéis contado? ¿Habéis contado en cuántas charlas, conferencias? Tiene la chuleta. A ver. Yo le llamaba macrojornadas porque se hacen en 13 municipios. Hay 35 conferencias, 4 mesas redondas, 4 conciertos o recitales, 15 representaciones teatrales o narraciones, 3 exposiciones que son de plástica, sobre coeducación y sobre educación pública, futuro de la educación, 12 talleres, un itinerario didáctico, la educación y las maestras, 3 tertulias, un encuentro de música escolar y jornadas de experiencia para el profesorado en activo. Aparte de que el programa de Murcia también lo ha considerado el Centro de Profesores como un curso para profesores. Madre mía. Y ya hay, la exposición. Hay hoy... Claro, sí, bueno, la exposición. Sí. Hay 40 o 50 profesores inscritos para esta jornada que empieza esta tarde, para los que quieran. Luego van 250 asistentes, pero muchos no necesitan que les hagan un certificado, pero pueden hoy mismo allí, los que quieran, el asesor del centro de profesores va a llevar la hoja de inscripción por si alguien que vaya todavía no se ha inscrito y quiere hacerlo, lo va a poder hacer esta tarde. Muy bien, porque es entrada abierta a todo el mundo, todos los actos. Todo esto es gratis. Cuesta mucho conseguir que sea gratis, es decir, que hay tantos patrocinadores de los que sería
muy prolijo contar. Sí. Empezando por la Asamblea Regional, que es un poco quien nos representa todo, y pasando por multitud las de... universidades, empresas. También hay que hacer mención que los organizadores somos jubilados, pero que de grupo hemos sido también sindicalistas, más o menos activos en alguna época. Pues solemos ser personas que no nos podíamos dejar la enseñanza, y si nos la dejábamos era un breve tiempo. Luego volvíamos. Desde luego enamorados de la enseñanza sois, porque todo este follón de organizar esto que es trabajosísimo, y sin embargo estáis encantados de hacerlo y volvéis a hacerlo, y muy bien, volvéis a hacerlo, que ya lo hicisteis el año pasado, volvéis a hacerlo. Bueno, por cuarto año, ¿no? Bueno, Las cuartas ya, ¿no? No. O las sextas. Sí, el cuarto. Las cuartas. Bueno, vale. Y luego, ¿todo esto a dónde va? Quiero decir, esto se lo presentáis a las autoridades educativas y... No, se sacan unas conclusiones al final que queremos luego que se hagan públicas, sí. Digamos, en algún dossier. Lo daremos a conocer, sí. ¿Y después de eso qué? Porque el proceso... bueno, después de eso, lo normal es que lo cogieran los partidos políticos y hicieran propuestas de ley en el Parlamento, o también, por ejemplo, en el Pacto por la Educación, que allí sí que intervienen directamente los sindicatos, y a partir de ahí convertirse en ley. Entonces... Pero de momento no habéis visto así mucho movimiento. Es que, como hemos hablado antes, depende mucho de quién gobierna y qué concepto tenga de la enseñanza en general y de la enseñanza pública en particular. Pero tenéis, no sé, vamos a ver, tú estás diciendo eso de que quién gobierna, bueno, pues entendemos que es que si el Partido Popular, a lo mejor entiendes que no se hace mucho cargo, pero ¿y los grupos de la oposición? ¿Vais a los grupos de la oposición también? ¿Habláis con ellos? ¿Que planteen una proposición de ley o así o no? Hombre, hay gente en la comisión que además de estar participando pertenece a partidos políticos distintos. Evidentemente la mayoría, bueno, es progresista, ¿no? Entonces ellos lo recogen todo esto, todos los debates que se formulan, ellos participan también en los debates y luego me imagino que en sus partidos políticos lo discutirán y lo plantearán. Pero yo creo que sí, que... Pero no habéis visto ningún resultado. No, pero... Es que los resultados son a largo plazo. Claro. Yo recuerdo de niño, bueno, de niño no, bueno, de niño también lo sentía, pero luego en mis primeros años de docencia, que fue por el año 1970, ya estamos preocupados cómo ayudar a los alumnos, es decir, lo que llamamos ahora el apoyo. Y yo recuerdo que yo iba a las casas de mis alumnos, reunidos en grupos, y les ayudaba a debatir, les ayudaba a preparar la materia. Pues bien, eso después fue recogido en la atención a la diversidad. Es decir, cómo ayudamos al rezagado, al diferente. ¿Para qué? O sea, lo que entendemos la enseñanza, una enseñanza inclusiva. O sea, no puede haber una enseñanza inclusiva, que eso está en la ley, sin la atención a la diversidad. Entonces, para aplicar la atención a la diversidad falta dinero, mucho dinero. Entonces, el presupuesto que hay en educación en España creo que está en el 3,7% hasta el 2020, cuando entendemos que debe ser el 7% del PIB lo que debe ser asignado a educación. Entonces, ahí tenemos el problema. Actividades en general, en Murcia, en Cartagena, ¿no? En colaboración con la Universidad Politécnica, si no me equivoco. En 13 localidades. En Alhama, en Archena, en Calasparra, en Cieza, en Jumilla, en fin. Ahora, al final de la entrevista, si os parece, damos alguna dirección en internet, si tenéis todo, para que quien tenga curiosidad, pues pueda entrar y decir, venga, hoy, martes, ¿qué es lo que tengo? Miércoles, porque es muy prolijo, es muy amplio, pero no hemos hablado mucho de esta exposición. Exactamente. No hemos hablado de la exposición. Que se inaugura el día 12, ¿no? A ver, contadnos un poco. Bueno, mira, la exposición tiene un objetivo, aparte de que haya exposición, y es que nosotros estamos trabajando desde hace años porque en Murcia haya
un museo pedagógico. ¿Y por qué un museo pedagógico? Un museo pedagógico no es que haya trastos antiguos Hay un pupitre y un... que te provoquen nostalgia, sino que se organice la información del pasado para poder analizar todo el recorrido que han tenido, la información que es del presente y poder planificar el futuro. Hace falta que la documentación que hay de todo lo que se ha ido haciendo no se pierda. Y para que no se pierda hay que crear algo. Hay gente en toda la región, enseñantes que han guardado cosas que se iban a tirar en su centro porque hay que hacer limpieza. Claro. Y hay otras personas que ni siquiera son enseñantes que han ido en mercadillos comprando materiales y documentación, que no saben ni para qué sirve y hay que ordenarla, hay que digitalizarla, hay que ponerla a disposición de la investigación. Hay ya una experiencia en la universidad, que es el centro que se llama CEME, la memoria educativa. En la Universidad de Murcia, En la ¿no? Universidad de Murcia, que empezó a montar el profesor Viñao, Antonio Viñao, que es miembro de nuestra comisión, y que ahí ya hay un poquito de Un germen, ¿no? germen para este museo. Hemos estado a veces a punto de que la propia Consejería de Educación empiece a comprar materiales de gente coleccionista, pero al final el presupuesto se va a otro sitio y no llega ese momento. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una muestra de qué podría ser ese museo, aunque una exposición no tiene que ver con un museo, pero estuvimos contando con la ayuda del director del Museo Pedagógico de Aragón, que está en Huesca, que se llama Víctor Juan, ¿no? Hemos ido un par de veces a ver aquel museo, hemos visto otros, hay en Albacete, la Casa del Niño, en Elche hay otro, en Salamanca, en Galicia, o sea que no es una cosa que nos inventemos nosotros y que no haya en otros Que sitios. existe precedentes Existen y se puede, precedentes con lo cual demuestra que se puede hacer. que se puede hacer. Entonces, para hacer eso y para ayudar un poco a que se conozca la historia de la educación en Murcia, comenzamos en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque fue las primeras veces que se hablaba de enseñanza pública y gratuita en la ley. En todas las épocas la ley dice una cosa y la práctica otra. Es decir, que ni era gratuita desde la ley Moyano, pero se planteaba y se empezaron a hacer institutos y escuelas, etc. Y apareció la institución libre de enseñanza y eso tuvo alguna repercusión también en Murcia, con maestros que empezaron a modificar. Ha habido involuciones. Cuando llega Los la periodos guerra históricos, civil, claro. pues todo se corta y luego en la transición, a partir de la transición, pues se vuelve a aquellas personas que quieren innovar. Primero lo hacen a escondidas, amparándose en la OAC, en la iglesia, para que les dejaran reunirse, y después surgen pues otras tendencias. Pero las tendencias que surgen no se habían inventado en la transición. Muchas cosas vienen del siglo XIX, de pedagogos del siglo XIX, de principios del siglo XX, que no han podido desarrollarse y que todavía estamos hoy día intentando poner en práctica, con la evolución que es normal para la sociedad, pero las ideas básicas todavía son algunas de esas. Entonces, todo ese proceso queremos que se vea y sobre todo para cuando van alumnos, que ya tenemos más de 600 para que visiten la exposición, están reservados todos los días, todos los días que hemos dejado para centros, para la mañana. Casi un mes de... Eso ya hicimos nuestro trabajo de difusión, de poner un formulario y tal, y que lo pidan, y tenemos hasta lista de espera.
Qué maravilla. Pues, Y queremos todo que eso lo vivan los lo vais a alumnos. exponer en el propio museo de la universidad, ¿no? Sí, Sí, De Murcia. ahí, en el Museo de la Universidad, el día 12 por la tarde es la inauguración, Sí. con una conferencia de Antonio Viñao, y luego ya, las mañanas para centros educativos, las tardes libre, aunque ya nos están pidiendo grupos ir por la tarde. Visitas organizadas, Madre mía. ¿no? Y... Sí, sí. Entonces, estos maestros murcianos van a recibir a esos grupos. ¿Quién va a Qué ser? bien, qué bien. ¿Quién va a ser? Hay un maestro que elegimos, podrían ser muchos, que es Félix Martí Alpera. ¿Por qué? Pues porque aparte de que tiene obras, publicaciones de innovación, etcétera, trabajó porque se creara la escuela graduada. Y la primera graduada pública de España se creó en En Cartagena, Cartagena. que el edificio sigue estando ahí en la calle Gisbert. Sí, y que se abra un centro cultural, Sí, etcétera. sí, sí. Y que guarda también material, algún material de los orígenes de Sí. esa escuela, pero... Hay allí una asociación que Sí. colaboramos con ellos, porque algunos de la gente de Cartagena, sobre todo, que está en nuestro grupo, son de la Asociación de Amigos de la Escuela, Sí. de las graduadas. Bien, pues él será uno de los personajes que van a recibir a los alumnos y le van a hacer pasar por la primera aula, que es antigua, con bancos antiguos de un pueblo, de una aldea que se llama Cañaverosa, en donde encontramos ahí todavía bancos, el retrato de Franco, el crucifijo, etcétera, todavía ahí como congelado, y nos lo hemos traído. Sí. Hay otra maestra que representa un poco la escuela libre, y a Ferrer y Guardia, etcétera, que fue de anarquista, que estuvo trabajando aquí en Torrabuela, en Beniaján, que es Antonia Maimón. Ujú. Esa también va a ser otro personaje que los recibe y les hace hacer algunas actividades, porque la exposición es interactiva. Qué bien. ¿eh? Luego hay otro maestro que en otra época, ya en la transición, los va a acompañar, que es Pepe Castaño, José Castaño, Bien. que lo hemos conocido todos Ujú. y que como fue tan longevo, nació en el 17, murió en el 2017, representa a esos maestros represaliados. A él no le dejaron ejercer, pero después Enamorado de su estuvo, profesión, luego desde luego. estuvo ejerciendo hasta ya Hasta casi prácticamente... su muerte. Sí. Y bien, pues él lo elegimos para que acompañe ese periodo de la transición. Y luego ya tenemos el aula actual o del futuro, que deja de ser aula y tiene experiencias tanto de vivencias como de nuevas tecnologías. Fantástico. Sí. A ver. Yo quería Sí. apuntar a lo que ha dicho Enrique, porque Víctor Juan, que es el director del Museo Sí. de Aragón, decía que el museo él lo entendía como espacio de investigación y reflexión sobre los sistemas educativos. Es decir, ver la manera de, a través de esos objetos, reflexionar sobre la propia educación y cómo va evolucionando y qué cosas tenemos que hacer para que siga evolucionando. Es una idea fantástica, desde luego. Bueno, Bueno, pues pues, sí. estaremos pendientes de las conferencias y estaremos muy pendientes de esta exposición que nos ha encantado. No la hemos visto todavía, ya nos ha encantado. Ya, Así ya. es que sí, porque puede ser muy bonito mandar a alguien y que nos lo vaya contando en Sí, sí, directo a toda la